Somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos cuidamos. En pruebas o en calma, nuestro amor sigue igual. Somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos cuidamos. En pruebas o en calma, nuestro amor sigue igual. Somos una familia en Dios y nos cuidamos. Somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos cuidamos. En pruebas o en calma, nuestro amor sigue igual. Somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos cuidamos. Tal, mis amados, un abrazo y un saludo muy afectuoso. Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. Vamos con la quinta parte de la encarnación. En esta ocasión, la encarnación y sus propósitos. Para que sigamos mirando esta parte hermosa de la palabra de Dios, tan indispensable, que no quede la menor duda de que nuestro Señor Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, como lo dice la Sagrada Escritura. Porque hago tanto énfasis en esto, y es necesario que enfaticemos para que lo aprendamos. Esto de pronto lo sabemos, pero si alguien nos pregunta, no sabemos dónde decirle, qué decir. Sí le decimos, pero hay que mostrarle. ¿Por qué tuve la necesidad de aprenderme yo tanto la Sagrada Escritura? Porque cuando empecé yo le decía a la gente, la Biblia dice esto, ¿a dónde? Y ya hasta ahí llegaba yo y no sabía qué decir, y me tocó, tuve la obligación tuve la necesidad de imponerme por obligación el aprenderme. Apréndete que Jesucristo es Dios. Ahora miremos los propósitos de su encarnación. Jesucristo es Dios. Y vimos que para la encarnación el Hijo de Dios se despojó a sí mismo. Pero repasito, a título de repaso, ¿de qué fue de lo que se despojó? Él vació su ser, el ser igual a Dios. Recuerda en Filipenses 2, 5 y 6 que Él no estimó, en el versículo 6 dice, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice el anterior, siendo de naturaleza divina, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó. ¿Y de qué se vació? ¿De qué se despojó? No se despojó de ninguno de sus atributos, porque entonces habría una disminución de la deidad y dejaría de ser Dios. El Padre lo que hizo fue prepararle cuerpo, como lo dice en Hebreos 10:5, entrando al mundo dice, me preparaste cuerpo, y para dejar su trono de gloria, y Él nos diera el más grande ejemplo de humildad, el Dios grande, dueño del universo, el creador, el que lo hizo y lo formó. Él se despojó de su gloria. Observa, no se despojó de ninguno de sus atributos, se despojó de su gloria. Y sabemos que el hombre se agranda de una manera muy sencilla y se infla, se enorgullece cuando tiene una pizca de poder, pero el Dios eterno, el que tenía todo el poder y la gloria, los puso a un lado
puso a un lado toda su gloria. Ahí tenía su poder, pero no lo utilizó. En ocasiones vimos las manifestaciones del poder de Dios dándose a conocer a través de nuestro Señor Jesucristo, pero Él se despojó, Él se vació y se hizo semejante a nosotros, en total naturaleza humana, pero impecable, es decir, sin pecado. Él se despojó, es lo que se conoce como la kenosis, el despojo de Dios. ¿De qué? De su gloria, sin dejar, repito, sin dejar de ser Dios, en su forma de Dios, en su forma infinita, perdurable y eterna. La forma de Dios, la imagen de Dios, el resplandor de su gloria, como lo dice en Hebreos, siendo la imagen misma de su sustancia y el resplandor de su gloria. En ese autodespojo, como autodespojo que es, fue voluntario. Él se ofreció al Padre. Recuerda cuando el profeta Isaías tuvo una gran visión en el cielo, que vio el trono de Dios y unos querubines al lado del trono, y es limpiado su pecado con un carbón encendido en el altar del cielo. Y dice a renglón seguido el Padre: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Estaba hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y lo hablaban en la eternidad cuando Dios creó al hombre. Semejante, ¿a quién enviaré? Y dice el Hijo: envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. Lo dijo Isaías, pero lo dijo nuestro Señor Jesucristo en la eternidad, porque lo repito, esto lo hemos visto, pero hago énfasis que cuando el profeta Isaías dijo: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Porque no podían creer. También dice Isaías 12:40 en el capítulo de Juan 12:40, cita a Isaías, dice: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él, de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos visto que han visto mis ojos a Dios y yo soy de labios inmundos. El que ha visto a Dios, ha visto es a nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos repetido muchas veces porque dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, es decir, al Padre. El unigénito del Padre que está en su seno, Él le ha dado a conocer. Nuestro Señor Jesucristo se hizo semejante a los hombres, pero diferente. Dice en varias partes de la Sagrada Escritura, hecho semejante a los hombres, lo dice en Filipenses, semejante pero diferente. Semejante en cuanto a su naturaleza humana, en total semejanza, pero diferente en cuanto a que nuestro Señor Jesucristo no pecó, su humanidad lo sometió a pruebas y limitaciones. Era semejante pero no idéntico. La diferencia es que nuestro Señor Jesucristo no cometió pecado, como dice en 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La gloria que tuvo antes de su encarnación, Jesucristo la dejó a un lado, pero la volvió a tomar después de su humillante muerte en la oración antes de ir a la pasión. En el capítulo 17 de San Juan, en el versículo 5 nos dice: Padre, Jesucristo orando, dice: Padre, glorifícame con la gloria que tuve a tu lado antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese, antes de la creación, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nuestro Señor Jesucristo estaba cubierto de toda su gloria. De esto fue de lo que se despojó. Él se despojó de su posición, pero sin disminuirse como Dios y sin disminución de la persona divina.
Vemos en Jesús hechos muy singulares que solo vemos en el Dios hombre, la persona que tuvo sed, la persona que conocía todas las cosas. Cuando hablaba con la mujer samaritana, 5 maridos has tenido y el que tiene ay Señor, me parece que eres profeta. Él conocía todas las cosas. Como cuando estaba en la restauración de Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Sí. Señor, yo sé, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Conocía todas las cosas, pero no conocía ni el día ni la hora. En la persona tuvo sed, pero Dios no tiene sed. Y la más grande de todas las pruebas fue el haber pasado por la muerte, pero Dios no muere. Pero nos dice primera de Pedro 3:18, muerto a la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y esto ocurrió para varios propósitos. Miremos cuáles son esos propósitos de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, buscar y salvar lo que se había perdido. Voy a mencionarlos, tengo como 7 propósitos, que habría muchos más, pero número 1, buscar y salvar lo que se había perdido. Número 2, condenar y poner fin al pecado. Número 3, derrotar a Satanás y sus demonios. Número 4, deshacer las obras del diablo. Número 5, darnos vida eterna y vida abundante. Número 6, hacer la voluntad del Padre. Y número 7, darnos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, en el Evangelio de San Lucas, nuestro Señor Jesucristo visita a un recaudador de impuestos, que eran personas consideradas traidoras porque eran judíos, pero contratados por el imperio, por Roma, para que cobraran los impuestos. Les autorizaban cobrar una moneda y ellos cobraban 4. Por eso es que le dice: Señor, si le debo algo a alguien, se lo devuelvo 4 veces. Y entonces nos dice que Jesucristo visitó a ese varón llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos, jefe de los publicanos, y procuraba ver quién era Jesús, pero a causa de que era pequeño, entonces se tuvo que subir a un árbol. Y al pasar por allí, cuando llegó Jesús a ese lugar, entonces mira hacia arriba y lo ve y le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Desciende. Y el Señor está diciéndote hoy, mi amado que me escuchas, desciende de la repisa en la que te montaste. Porque la naturaleza del ser humano, de esto hablo siempre y siempre tendré que hablarlo, y en todas las enseñanzas, que el hombre es orgulloso, el hombre es soberbio, el hombre es altivo, el hombre es prepotente, el hombre es un completo desastre. No hay nada bueno en el ser humano. Si hay algo bueno aquí en este hombrecito que les habla, eso lo ha colocado el Señor allí. Pero nosotros no tenemos sino pecado para ofrecerle a nuestro Dios, y tenemos que venir a Él en arrepentimiento, y como se los he enseñado, que lo dice en Hechos 11:18, que Pedro estaba asombrado porque Dios les había dado arrepentimiento a los gentiles. El arrepentimiento es un don de Dios, como la fe es un don de Dios. No es algo que se origina en el ser humano. Y le dice el Señor Jesucristo a este hombre Zaqueo la famosa frase e inolvidable que nos enseña uno de los propósitos que he puesto como primero: desciende, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Desciende. Es necesario que yo pose en tu casa. Es necesario. El Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto está preciosamente ilustrado en la parábola la parábola triple de los 3 perdidos, que está en Lucas 15, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Y el cristianismo, vemos que lo hemos dicho muchas veces, si decimos que es una religión, pues es la única religión del mundo donde Dios sale a buscar al pecador.
En todas las religiones el ser humano está buscando a Dios, pero a Dios nadie lo puede buscar, uno tiene que ser encontrado por Dios. De manera que, ¿y cómo es que Dios sale a buscar? A través de sus siervos en el Antiguo Testamento, a través de sus siervos los profetas, en el Nuevo Testamento a través de su Hijo y a través de los encargados que Dios dejó, como este siervo que hoy te habla y te dice y te llama, desciende, porque Dios quiere morar en tu casa y hacer de ti templo, morada santa, templo del Espíritu Santo. De manera que, ¿a qué vino? Propósito número 1, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Número 2, a condenar y poner fin al pecado. El pecado fue condenado, el pecado fue derrotado. Lo decía el profeta Daniel en la famosa profecía de las 70 semanas, estudio que queda pendiente para que entendamos el cumplimiento de los tiempos, cuando dice 70 semanas, 70 Shavuas, es decir, 70 sietes, están determinados, semanas de año, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, que es eso, la administración desviada de la justicia. Y es lo que hace Israel al haber rechazado la justicia que nuestro Señor Jesucristo vino a traer. Y lo que hace todo aquel que no acepta a Jesucristo, prevarica porque busca la justicia de una manera diferente, donde no puede existir, porque la justicia es Jesucristo. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Jesucristo es nuestra justicia, a poner fin al pecado. Es decir, pasarían 490 años para que viniera lo perfecto. Pero pasados 483, Jesucristo muere como el Mesías y se detiene el reloj profético y quedan 7 años por cumplirse. Después estudiaremos en detalle esta hermosa profecía, y son los 7 años de la gran tribulación, que después del rapto aparece el anticristo, firma el pacto por 7 años, un pacto de paz con Israel, y a la mitad de la semana, a la mitad de los 7 años, rompe el pacto. Pero nos está diciendo entonces, porque el pecado estaba determinado llegar a su fin, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Ya el pecado fue derrotado en la cruz del Calvario. De manera que, mi amado, no perseveres en el pecado. Como dice Romanos capítulo 6, terminando el capítulo 5, dice que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Y empieza el capítulo 6 diciendo, entonces perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Pues de ninguna manera. El que ha muerto al pecado, ¿cómo va a perseverar en él? El que ha nacido de nuevo, el que ha nacido de nuestro Señor Jesucristo, ha muerto al pecado. Resulta que el pecado permanece en nosotros, porque Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el pecado mora en nosotros, pero el pecado fue derrotado. No perseveres. Entonces saquemos fuerzas de la bondad de Dios y digámosle, Señor, ayúdame a derrotar el pecado. Ya tú lo venciste en la cruz del Calvario, ahora sea el pecado derrotado en mí. Entonces vino Jesucristo ¿a qué? A derrotar el pecado, anunciado en Daniel 9:24, a poner fin al pecado. Y como nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 3, que el pecado fue condenado en la carne. Porque versículo 2, leamos desde el 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida, eso es la ley de la gracia, que es la que trae el Espíritu de vida, la que trajo nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué me libró? De la ley del pecado. La ley del pecado es la ley de Moisés, cuando dice, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, no mentirás, no. La ley, la norma escrita en tablas de piedra, pero hay una nueva
ley, la ley de la gracia escrita en nuestro corazón. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El pecado fue condenado en la carne. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo murió, el velo se rasgó, el tabernáculo estaba dividido en el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Cada uno tenía una puerta. La entrada al tabernáculo era el camino, la entrada al lugar santo era la verdad, y la entrada al lugar santísimo la vida. Por eso cuando Jesús decía yo soy el camino y la verdad y la vida, ellos no se agradaban con esas declaraciones, porque le decían blasfemo, porque se hacía Dios. Y entonces dice que el velo se rompió. El velo era el que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, y ese velo se rompió, y ahí Jesucristo fue rota su carne en la cruz del Calvario y condenó al pecado en la carne. Entonces, en su primera venida Jesús derrotó el pecado y Él cargó nuestros pecados, como lo dice Isaías 53:6, que Dios cargó nuestros pecados en Él. Y lo hemos visto ya en esta profecía de las 70 semanas, el pecado fue vencido, fue derrotado y fue condenado en la carne. El pecado no se enseñoreará más de nosotros, dice Romanos 6:14. El pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no presentemos nuestros cuerpos, los miembros de nuestro cuerpo, como instrumentos de pecado y de injusticia, sino como instrumentos de santidad. En tercer lugar, Jesucristo vino a derrotar a Satanás y a sus demonios. Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario. Y entonces nos dice el libro de Colosenses, capítulo 2, desde el 14 dice, leamos desde el 13, y a vosotros estoy en Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente, perdonándoos todos los pecados. Antes de estar en Jesucristo estábamos muertos. ¿En qué? En el pecado. Pero ya vimos que hemos muerto al pecado por la fe en nuestro Señor Jesucristo, y Él nos dio vida, una vida espiritual, una vida nueva, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, pertenece a una nueva creación, es una nueva criatura. Perdonó todos nuestros pecados y dice que anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y dice el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los demonios, Satanás y todos sus secuaces fueron derrotados todos en la cruz del Calvario, como nos lo dice también el libro de Hebreos en el 2:14, que Jesucristo participó de carne y sangre para destruir por medio de su muerte al que imperaba sobre la muerte. Satanás fue destruido, pero ustedes me dirán, pero lo vemos muy activo. Sí, es decir, fue anulado, dice, reducido a la más mínima expresión, dicen otras versiones, y si está destruido es porque tenemos el poder en nuestras manos para atarle. Él lo dijo allá en Lucas capítulo 10, dijo, os doy potestad de hollar, de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda cosa mortífera. El que tiene a Cristo en su corazón tiene el Espíritu Santo, tiene la gracia y tiene el poder para pisotear a las tinieblas, a Satanás y sus demonios. Fueron vencidos. Y vemos que Dios abomina las manos derramadoras de sangre inocente. En Proverbios capítulo 6 nos dice que 6 cosas aborrece el Señor y 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre. Pero nos dice que
la calamidad vendrá sobre todo aquel que procede de manera pecaminosa y contraria a la voluntad de Dios, y súbitamente será quebrantado y no habrá remedio, dice Proverbios 6:15. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. ¿Para quién? Para aquel que tiene los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso y el que habla mentiras y siembra discordia entre los hermanos. De manera que la sangre de nuestro Señor Jesucristo era una sangre inocente y fue derramada, y el que le llevó a la cruz, y Jesucristo puso su vida, a Él no se la quitaron. Dice: yo la pongo para volverla a tomar. Él puso su vida para darnos salvación. Dice Juan 10:18, que nadie le quita la vida, sino que Él la pone para volverla a tomar. Pero el que derramó su sangre, Él vino de manera voluntaria, pero hombres crueles, manejados y guiados por Satanás, como son los que están entregados a la perversidad, a la perversión, esclavizando el mundo, como el mundo está en esta cruel esclavitud de la deuda, de el engaño, de la mentira, del fraude y de la educación inmoral y perversa, donde tratan de cambiar el diseño inteligente de nuestro Dios. Y Dios, en su determinado y su conocimiento anticipado, se hizo hombre y puso su vida, pero esos hombres crueles le mataron. ¿Y a quién mataron? Mataron, dice Hechos 2:23, 24 y Hechos 3:15, que mataron al autor de la vida por el determinado consejo de Dios. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces, el que derramó la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Él no fue culpable y fue condenado con mentiras, con injusticias, con falsos testigos. Esos fueron quebrantados, y esa fue la derrota de Satanás. Satanás pensaba que derrotaba al autor, a su enemigo, a la simiente de la mujer que le habría de dar el golpe mortal en la cabeza, pero fue él el derrotado en la cruz del Calvario. Como lo dice en Hechos 3:15, matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Jesucristo es el vencedor. Jesucristo derrotó a Satanás y a sus demonios. La cruz del Calvario fue la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vimos que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que vino a derrotar a Satanás y a sus demonios, y vino también a deshacer las obras del diablo. El diablo es el autor y generador de la maldad y peca desde el principio, cuando por la multitud de sus delegaciones, como lo dice Ezequiel 28:12, la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, se envaneció tu corazón a causa de tu hermosura. Y entonces él se ensoberbeció por tanto poder, y es la misma idea que ocurre al ser humano que tiene 3 pesos de poder. Se ensoberbece, se enorgullece, se vuelve prepotente, y no hay cómo cogerlo, no hay cómo agarrarlo, no hay trapitos con qué tomarlo, no hay ojos con qué mirarlo, son intocables por su orgullo y por su vanidad. Pero ese corazón lleno de maldad fue derrotado, y él llenó la tierra de maldad y de iniquidad, como lo dice Isaías 24, quebrantada está la ciudad, llena está de pecado y de maldad. Se perdió la fiesta y la alegría, y se han cerrado todas las casas para que nadie entre. ¿Por qué? Porque Satanás vino a llenar esta tierra de maldad, y el ser humano le ha hecho caso y se deja educar de la manera que él lo ha establecido. ¿Cuál es el maestro de la humanidad? La televisión.
No digo que la televisión sea mala, pero sí lo que se pasa por ella. Hay programas maravillosos donde hay muchas enseñanzas o donde hay sencillamente entretenimiento sano, pero hay una educación perversa hoy en día. No falta hoy en día la ideología de género, no falta la telenovela donde está la pareja homosexual y donde están educando los niños para que opten por la homosexualidad. Vino en quinto lugar a darnos vida eterna y a darnos vida abundante. De tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como lo dice también en Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, y yo les doy vida eterna, y no perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Jesucristo es el dador de la vida, porque Jesucristo es el autor de la vida, porque Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Él es el que puede darnos vida y el que puede darnos vida en abundancia. El autor y consumador de la muerte y del pecado es Satanás. Satanás es el autor de la maldad y de la perversión y ha llenado esta tierra de maldad. Pero Jesús es el autor de la vida y es el consumador de la fe y vino a darnos no solamente vida eterna, sino vida en abundancia, como lo dice Romanos 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor quiere darte abundancia, mi amado, pero ¿cuál es el método de Dios? El arrepentimiento, y tienes que vaciarte. ¿Vaciarte de qué? De pecado, de orgullo, de vanidad, soberbia, prepotencia, inmoralidad, impureza y todo tipo de desorden y de rebelión contra Dios. Por eso el Señor dice que esto es para todos los sedientos. Él dice, y yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia. Lo dice en 3 de Juan 2, amado, quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Nos dice también que Él nos da a beber de una fuente inagotable. Esto es para todos los sedientes. Jesús en Juan capítulo 7, 38 dice, puesto en pie, dice, el que tenga sed venga a mí y beba, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. También hablando él con la mujer samaritana, le dice, dame de beber, y el Señor Jesucristo, el que bebiere, le dice, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Recibe a Jesús en tu corazón y de tu interior brotarán ríos, pero entrégate genuinamente y no de manera religiosa y externa, sino de corazón, y Dios hará una transformación de tu vida para que inundes a los demás con pasión, con alegría y con gozo y con el deseo de servir a Dios. Y el Señor nos da vida eterna, como lo dice en Isaías 45, 17, que el Señor salvará a Israel con salvación eterna, porque es el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo, como lo dice en 2 Corintios 13, 14. Lo dice también que Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre. Vimos a quién enviaré y quién irá por nosotros, y dice el Hijo, heme aquí, envíame a mí. Y Jesucristo lo dice, que yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de Él que me envió. Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Él que me envió. Nos dice que el Padre, al crear al hombre, sabía que el hombre se le iba a torcer, pero preguntó, dijo, ¿quién es el que va a hacer la obra de la salvación? El Hijo dice, yo voy. Y el Hijo en su buena voluntad se ofrece al Padre para morir en el lugar del pecador, para pagar la deuda
y darnos salvación. El Hijo vino a obedecer completamente al Padre. No hizo su voluntad autónoma, sino la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y por último, vino a darnos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Cuál es el ejemplo? Que aprendamos de nuestro Señor Jesucristo, que se despojó de su gloria, y Él dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino más bien con humildad, considerando a los demás como superiores a sí mismo. El más grande ejemplo del despojo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que ya vimos que se despojó de su gloria, se despojó de su trono, se hizo como uno de nosotros, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estaba dentro de los propósitos, otros propósitos, ser un sumo sacerdote compasivo que puede socorrernos a nosotros en nuestras debilidades cuando somos tentados, dice Hebreos 2:18. Él fue tentado en todo, pero sin pecado, y Él nos invita a que nos acerquemos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesucristo es nuestra ayuda, es nuestro auxiliador. Jesucristo es el grande, el sublime Dios que nos ha dado salvación, el Dios hecho hombre. Nos dio ejemplo, como lo dice en Primera de Pedro 2:21, que para esto fuisteis llamados, porque Cristo padeció dándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Cuál es el ejemplo? El cual les leo: para esto mismo fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesucristo no respondió, fue como una oveja en silencio al matadero. Nos dio ejemplo de humildad, nos dio ejemplo de bondad, de compasión, para que nosotros hagamos lo mismo y que sin egoísmo sigamos buscando que Cristo sea formado en nosotros, para que nosotros podamos conquistar a otros con la exposición, mostrando el Evangelio. El Evangelio no son palabras, sino poder de Dios, y que vean en ti una vida transformada y un hombre verdaderamente manso y humilde de corazón. No busquemos venganza nosotros mismos, como dice la palabra: no os venguéis vosotros mismos, dejad lugar para la ira de Dios. Dios es el que paga, Dios es el que nos bendice, Dios es el que nos auxilia, y Dios el que nos rescata a nosotros. No busques venganza, no lo busques. Despójate de todo peso y de todo pecado que te acerca, y camina hacia adelante corriendo con paciencia la carrera de la fe que tenemos por delante. Como dice la Escritura: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Encomiéndate a nuestro Señor Jesucristo. Él es bueno, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y esos éramos nosotros, a condenar y poner fin al pecado, a derrotar a Satanás, ya está vencido, y a todos sus demonios, a deshacer las obras del diablo y a hacer unas obras maravillosamente bondadosas y compasivas a través de ti y a través de mí, mi siervo que me escuchas, a darnos no solamente vida eterna, sino vida abundante. Si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Pide lo que quieras y será hecho. Pero ¿qué hay que hacer? Permanece en las manos del eterno Salvador, y no reflejando el orgullo, la soberbia y la grosería y la violencia del malo. Reflejemos el amor y la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es fácil, pero ahí está la gracia del Señor. Ahí tenemos al Espíritu Santo que nos auxilia en nuestras debilidades y puede compadecerse, porque Jesucristo fue tentado en todo y no pecó. Si el apóstol Pablo pudo decir: sed imitadores de mí como yo de Cristo, podamos nosotros decir también: sed imitadores de mí como yo imito a Cristo. ¿Quieres imitar a Cristo o quieres seguir imitando al malo?
reflejando el orgullo y la prepotencia. Despójate de todo eso, mi amado, porque los propósitos de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo fueron estos, entre otros tantos, pero los más grandes son la salvación, vencer a Satanás, hacer la voluntad de nuestro Dios, deshacer las obras del diablo y darnos ejemplo. Síguele el ejemplo del Señor, inclina tu rostro allí donde estás y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida, el reino del perdón, del respeto, de la tolerancia, de la humildad, de la paciencia, de la integridad, de la bondad, de la generosidad, del amor como vínculo perfecto. Te entrego todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, mi mente, mis emociones y mi voluntad. Quiero ser un vaso útil en tus manos para glorificar tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Soberano Señor y Dios, que moras en las alturas, grande, sublime y majestuoso, gracias por tu palabra. Que esta palabra sea vida en nuestras vidas, Dios, y lo entendamos y pongamos en práctica, que como nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo, Señor, nosotros sigamos sus pisadas. Amado Salvador, que el pecado sea vencido en nuestras vidas como tú lo venciste en la cruz del Calvario, que Satanás sea derrotado y no le hagamos caso en la tentación. Para eso tenemos tu gracia, para eso estás, Espíritu Santo, para que nos des las fuerzas, para que las obras del diablo sean deshechas y destruidas y nuestras obras sean buenas y glorifiquen tu nombre. Como decía el apóstol Pablo, que después de ser perseguidor de la iglesia ahora predicaba el evangelio y el camino que persiguió antes, y glorificaban a Dios en mí, decía el apóstol. Que glorifiquen a Dios en nuestras vidas. Santo Salvador, gracias, y que seamos obedientes a tu voluntad como lo fue mi Señor Jesucristo. Gracias, Rey soberano, recibe toda la adoración, bendice nuestras familias, bendice estos siervos de Jesucristo, suple todas nuestras necesidades, amantísimo Señor y Rey, bendice nuestra nación, Rey glorioso y santo, tú eres el grande, el soberano y el sublime Dios, toda la adoración es tuya. Oramos por nuestro país, por nuestro país, el presidente, los que están en eminencia, Señor, por los alzados en armas, terroristas, bandidos, brujos, prostitutas, ladrones, narcotraficantes, delincuentes. Señor, todos los ateos, todos, Señor, y los que tienen un credo distinto que conozcan que Jesús es el Señor. Señor, oramos por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén y por sobre todas estas cosas. Ven pronto, Señor Jesús, quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.